Ya. Buenas. En esta oportunidad vamos a dar solución al siguiente ejercicio, que vendría siendo este que está acá. ¿Ya? Este ejercicio lo que se pide es gestionar un banco en donde hay que crear una clase cuenta con esos atributos. ¿Ya? Y lo que hay que hacer también posteriormente es crear un banco el cual va a tener una lista de cuentas. La clase cuenta con los métodos setter y getter, constructores, y dos métodos que son métodos de negocio, en donde hay que validar algunas cosas relacionadas con los métodos girar y depositar. Posteriormente el banco lo que debe hacer es, tiene una lista de cuentas y tiene algunos métodos que son buscar, agregar, girar y depositar, que en el fondo sería algo muy similar a lo que está definido en la cuenta. La gracia que tiene esto es que vamos a reutilizar lo que ya va a estar programado acá. Finalmente lo que hay que hacer es construir una interfaz, ¿ya? En donde tenemos que representar la funcionalidad de cada botón por medio de llamadas a los métodos que están definidos en el banco, ¿vale? Eso es lo que a grandes rasgos tendríamos que realizar. Por lo tanto vamos a crear el proyecto, ¿ya? Este proyecto se va a llamar gestión banco, ¿ya? Es una Java, ¿ya? Application. Se va a llamar gestión banco, ¿ya? Sin main class, recordar. Y también recordar que necesitamos para este tipo de ejercicios, manejo de listas, necesitamos un package llamado cl.model y necesitamos un package llamado, ahí está, cl.view, ¿vale? Ya. En el modelo es necesario crear dos clases. Una es la clase cuenta y la otra clase es la clase banco, ¿ya? También la vamos a crear inmediatamente, banco. Y además necesitamos una ventana, un JFrame, que se va a llamar ventana, ¿ya? Entonces partimos programando en la clase cuenta. La clase cuenta, de acuerdo a lo que dice la figura, ¿cierto? Tiene un número de cuenta, un saldo, una clave y un cliente que es de tipo string, ¿ya? Por lo tanto, acá ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? En el fondo sería un private int número cuenta, ¿cierto? Luego de eso tendríamos que crear, ¿cierto? Un private int saldo. No sé si va el saldo primero o la clave. Sí, va el saldo, ¿ya? Private int la clave. Y finalmente un private string, que vendría siendo el cliente, que en el fondo va a estar asociado a esta cuenta, que lo vamos a representar por un nombre mientras tanto. Nos piden los dos constructores, por lo tanto eso es más que fácil, ¿cierto? Y los setter y getter, que también obviamente es más que fácil, ¿verdad? Son simplemente pasos. Lo que nos pide también es el método toString, ¿ya? Entonces vamos a crear el método toString, ¿ya? En donde lo que vamos a hacer aquí es declarar un string msg, ¿verdad? Igual a, y mostramos el número de la cuenta, lo concatenamos con this.número de cuenta más el salto de línea, que vendría estando por eso, ¿cierto? Luego de eso, msg se debe concatenar, ¿cierto? Se debe juntar, ¿cierto? Con algo muy parecido a lo que está acá, pero en este caso lo cambiamos por el saldo. De esa manera, y aquí saldo. Luego, simplemente lo que deberíamos hacer es copiar esa línea, pegarla y vendría la clave. Pero aquí hay un tema con la clave. Lo ideal es que la clave no aparezca el número, ¿ya? No aparezca el número de la clave, sino que acá lo ideal es que lo representemos por asteriscos, así. Como yo no sé cuántos asteriscos tiene la clave, ¿cierto? No va a tener más de los que están aquí. A esto le vamos a aplicar un substring, ¿ya? ¿Ese? Desde 0 hasta string.valueOf, lo que vamos a hacer acá es transformar la clave a string. ¿Para qué vamos a transformar la clave string? Para sacarle el tamaño o la cantidad de dígitos que tiene la clave, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo acá es sacando un substring de esto desde 0 hasta el tamaño de la clave, ¿ya? Por ejemplo, si la clave fuera 1, 2, 3, 4, no se va a mostrar todo esto, sino que se va a mostrar con el substring, vamos a sacar un rango desde 0
hasta el 4, es decir, desde 0, 1, 2, 3 hasta ahí, y 4. Estaríamos mostrando solamente esa clave, ¿ya? Esto para que no se muestre la clave, ¿ya? Ojo con eso. Obviamente acá hay que cambiar el valor por clave. Ahí, ¿ya? Finalmente copiamos y pegamos nuevamente y tendríamos acá el cliente, ¿cierto? Y el cliente, en este caso, cliente sería this.cliente. This.cliente. Listo. Finalmente, lo que tenemos que hacer acá sería retornar, ¿cierto?, el mensaje. Esto no. El MSG lo retornamos de esa forma. Luego, ¿qué se nos pide? Nos piden dos métodos. Fíjense bien. Dice, el girar recibe como entrada la clave y el monto. Entonces, es un método que recibe como entrada la clave y el monto. Retorna un mensaje, o sea, un string. Por lo tanto, el girar, ¿cierto?, en este caso debería ser public string girar, y recibe, de acuerdo a lo que dice aquí, recibe la clave y el monto. Entonces, primero int clave, coma, int monto. De esa forma, ¿vale? ¿Y qué es lo que hay que validar? Dice, retorna un mensaje si se giró correctamente o no. El giro tiene un costo de 300 pesos. Recuerda que el saldo no puede ser negativo, ¿ya? Obviamente para girar lo que debemos validar primero es la clave, ¿cierto? Por lo tanto tendríamos que hacer un if preguntando si la clave que tiene la cuenta es igual a la clave que nosotros estamos recibiendo. Si eso se llegase a cumplir, ¿verdad?, tendríamos que después preguntar por el saldo. El saldo tiene que ser mayor o igual al monto, ¿cierto? Pero como nosotros nos cobran 300 pesos por girar, tendríamos que aquí calcularlo de esa manera. Monto más 300. ¿Por qué razón? Porque si tengo 1000 pesos en la cuenta, ¿cierto?, y quiero sacar los 1000 pesos, no puedo, ¿verdad? Entonces lo ideal es que el máximo que puedo sacar son 700 pesos. Entonces acá lo que vamos a preguntar, si tuviera 1000 pesos, yo debería preguntar, si quiero sacar los 1000 pesos, ¿cuánto debería tener? 1300 en la cuenta. Por lo tanto, por eso le sumamos los 300, ¿ya? De esa forma. Y si se llegase a cumplir eso, simplemente el saldo va a disminuir, ¿cierto? Menos igual, paréntesis podríamos ponerlo ahí, monto más 300. Eso es lo que estaría disminuyendo el saldo cada vez que nosotros giremos. Finalmente se retorna el mensaje, por ejemplo, giro realizado correctamente, ¿vale? De esa forma. Si no se llegase a cumplir este if que está acá, ya tendríamos que retornar que no hay saldo, ¿cierto? Entonces return cuenta sin saldo. Y finalmente en el else de aquí, ¿cierto?, de arriba, ¿cierto?, tendríamos que validar, o mejor dicho, tendríamos que retornar que la clave, ¿cierto?, es incorrecta, ¿vale? Ahí tendríamos listo el método girar. El método depositar sería algo muy similar, pero nos dice lo siguiente. El depositar recibe como entrada el monto, solamente aumentando el saldo. El monto mínimo para depositar son 10.000 pesos. Por lo tanto, public, ¿cierto? String depositar, ¿cierto? Y tenemos el monto, ¿verdad? Ya. Acá no hay que validar la clave ni nada por el estilo, sino que en el fondo lo que hay que validar es que el monto tiene que ser mayor o igual a 10.000 pesos para poder girarlo, ¿ya? Si no, obviamente vamos a retornar un mensaje. El else podría ser opcional en este caso, simplemente retorno aquí depósito cancelado, ¿cierto? O mejor dicho, acá mensaje monto incorrecto, ¿vale? De esa manera. Por lo tanto, si es mayor a 10.000, ¿cierto?, acá lo que tenemos que hacer es que el saldo va a aumentar en el monto, ¿cierto? Ahí. Y aquí retornamos un mensaje que diga depósito realizado correctamente, ¿cierto? Ahí. De esa forma, ¿vale? Ahí. Muy bien.
tenemos el depositar, me faltó la R, ahí, depositar, y el girar. ¿Ya? Esos son los dos métodos. Muy importante las validaciones, que eso es lo que a veces cuesta un poco y ver el mensaje que voy a devolver. ¿Ya? Entonces, esta cuenta tiene cuatro datos de información, ¿cierto? Más dos métodos que me van a poder permitir girar y depositar realizando las validaciones respectivas. Teniendo eso, ya deberíamos pasar a la clase banco. ¿Ya? La clase banco dice lo siguiente: crea una clase banco la cual tiene una lista de cuentas, lo puse ahí entre comillas, un constructor vacío y los siguientes métodos. Recordar que la clase, ¿cierto? Banco, en este caso, que vendría siendo esta, debería tener, por lo tanto, un atributo, ¿ya? Un atributo de la clase ArrayList. La vamos a importar primero. Importamos la java.util.arraylist, ¿cierto? Y, por otra parte, acá ya tendríamos que entrar a declarar, ¿cierto? El ArrayList de la clase cuenta. Lo que va a tener la lista en este caso son cuentas. Se va a llamar lista en este caso y la vamos a crear de esa forma, ¿vale? Ahí. Recordar como consejo aquí también, para que no se le olvide, si vamos a crear una lista, ¿cierto? En una clase, aconsejo inmediatamente crear el getLista, ¿ya? Control espacio, getLista, de esa forma. Creamos el constructor también, que sería ese, ¿vale? Y el getLista. ¿Por qué es importante el getLista? Porque la ventana necesita cargar aquí toda la información del banco, principalmente en este caso vendrían siendo las cuentas. Entonces necesitamos que la ventana utilice la lista o la recorra en este caso, pero si es privada no puede hacerlo, ¿ya? Entonces al definir un método que entregue la lista ya estamos en condiciones de poder utilizarla, ¿ya? Vamos a programar por lo tanto los métodos. Primer método. Cuando trabajamos con listas, y esto quiero que quede muy claro, cuando trabajamos con listas siempre lo ideal es tener un método que busque, ¿ya? Por lo general el método que busca nunca debe devolver un string, ¿ya? Lo que debe devolver un buscar debe ser, en este caso, un objeto. El método buscar siempre va a devolver un objeto, que puede ser una cuenta, un robot, cualquier cosa, ¿vale? Por lo tanto, el método buscar, como dice aquí, recibe como entrada un número de cuenta y retorna una cuenta, ¿ya? Entonces, esto es como en la automotora, ¿ya? Por lo tanto, vamos a devolver una cuenta, ¿cierto? Se va a llamar buscar y va a buscar un entero que se va a llamar número de cuenta, ¿vale? Muy importante, si el número de cuenta fuera string, tendríamos que ponerle string, pero como es entero, entero, ¿vale? Ahora, ¿qué necesitamos hacer en el buscar? Recorrer, ¿vale? La cuenta, le voy a llamar CTA. ¿Y qué debería hacer acá? ¿O qué deberíamos hacer acá? Un if. Preguntar si en la cuenta que yo voy a pasar, ¿cierto? De esa cuenta que yo voy a pasar, voy a sacar el número de la cuenta. Y lo vamos a comparar con el número de cuenta que estamos recibiendo como entrada. Si eso llegase a ser correcto, simplemente tenemos que devolver la caja completa, ¿vale? Es decir, la cuenta con sus 4 atributos más los métodos setter and getter, ¿vale? Ahora, si llegamos a este punto de acá, significa que la cuenta no existe, nunca se cumplió el if. Entonces, si llegamos a este punto, ¿verdad? Simplemente devolvemos null. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que el buscar, si me entrega null, la cuenta no existe. Si el buscar me devuelve algo que no es null, ¿cierto? O sea, es distinto de null, significa que la cuenta existe en la lista y básicamente pertenece a, o está asociado a ese número que está recibiendo como entrada, ¿ya? Teniendo eso, simplemente ahora todo se torna más sencillo, se podría decir, más fácil, ¿ya? Por lo tanto, siempre, siempre, el buscar no devuelve un string, devuelve un objeto, ¿vale? Intenten después hacer el de la automotora, ¿vale? Entonces se van a dar cuenta que es muy similar y que es bastante sencillo, ¿ya? Ahora, vamos a revisar. Agregar. ¿Qué dice? Recibe como entrada una cuenta, es decir, una caja completa, no una string, una caja. Y se agrega a la lista. Dice que no pueden haber cuentas repetidas, ¿ya? No dice que devuelve, pero este método debería devolver, por lo general, un string, ¿vale? Y este string se va a llamar agregar. Y lo que recibe es una cuenta CTA. La vamos a poner nueva, mejor dicho, ¿vale? Una nueva cuenta. Yo quiero agregar esta cuenta a la lista de cuentas, ¿ya? Una nueva. Pero, primero, para poder agregarla, tengo que validar que la clave no se repita, perdón, que el número de cuenta no se repita. Por lo tanto,
¿qué debería hacer? Debería buscar la cuenta, ¿cierto? Debería buscarlo en toda la lista para ver si es que está. Voy a tener que hacer un ciclo, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cierto? El que está buscando ya lo programamos en este caso y vendría siendo el buscar que está aquí. Por lo tanto, como el buscar me devuelve una cuenta, simplemente acá buscamos, ¿cierto? Un número de cuenta. ¿Qué número de cuenta deberíamos buscar acá? El que se encuentra en la caja nueva, ¿cierto? Y ahí sacamos el get número de cuenta. Listo. Ya buscamos. Entonces no es necesario hacer un ciclo for. Simplemente tenemos que llamar al otro método que está haciendo el trabajo. Una vez que tenemos eso, ¿qué me interesa a mí? Me interesa que no exista en la cuenta ese número de cuenta. Perdón, que no exista en la lista ese número de cuenta. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es que la cuenta debe ser null, porque si es null significa que no existe. Y si no existe, puedo agregarlo. Lista.add nueva. Listo. Y devuelvo, ¿cierto? Agregada correctamente. ¿Vale? Si llegamos a este punto de aquí, significa que no se cumplió el if, y por lo tanto, si no se cumplió el if, significa que la cuenta existe. Entonces le ponemos cuenta ya existe. Y listo. Así de simple. ¿Vale? De esa forma. Por lo tanto, vamos a ir ahora al girar. Fíjense, el girar dice, recibe como entrada el número, el monto y la clave. ¿Cierto? Entonces vamos para acá. Recibe como entrada, public. Devuelvo un string, el girar. Se llama girar, ¿cierto? Girar. Ahí. Recibe como entrada el número de cuenta, la clave o el monto y la clave. De esa forma, ¿vale? Listo. Acá, ¿qué tenemos que hacer entonces? Como estamos en el banco, yo tengo una colección de cuentas y yo necesito girar en una cuenta, en esa cuenta. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo mismo que hicimos acá, buscar esa cuenta. Por lo tanto, es copiar y pegar, ¿cierto? No voy a gastar los músculos, ¿cierto?, de los dedos para hacer eso, ¿cierto? Simplemente acá, ahora cambio esto. Como estoy recibiendo un número de cuenta, simplemente acá sería número de cuenta, ¿vale? Ya, pero ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Como voy a girar, ¿cierto? Lo que interesa acá es que la cuenta ahora sí exista. Por lo tanto, hacemos un if y preguntamos si la cuenta es distinto de null. A mí me interesa que la cuenta sea distinto de null para poder ver si puedo girar o no, ¿ya? Por lo tanto, acá, string m va a ser igual a CTA. Como CTA existe, fíjense que CTA es una caja, ¿cierto? El buscar me devuelve una caja completa, en donde aquí está toda la información de esa cuenta que se encontró. Y lo que vamos a hacer nosotros es girar. Y fíjense que recibe una clave y un monto. Clave y monto. Y ahí ya estamos girando, ¿vale? No es necesario en este método, volver a validar la clave, volver a validar el saldo. No es necesario, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque eso ya está programado en la clase cuenta. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que girar me devuelve un mensaje. Y ese mensaje es el que va a devolver el banco, ¿ya? De esa forma. Y lo mismo, si llegamos a este punto de aquí, ¿cierto? Si no se cumple el if, significa que la cuenta no existe, ¿vale? Ahí. Y listo, ¿vale? Así de simple. Entonces, muy importante entender muy bien la cuenta y el banco, la relación que existe entre ellos, ¿ya? El depositar sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, depositar. Recibe como entrada el número de cuenta, el monto, y debe buscar en la lista la cuenta para poder depositar y devuelve un mensaje. Entonces, el método depositar, ¿cierto? Sería depositar, recibe como entrada el número de cuenta y el monto. Por lo tanto, yo voy a tomar todo esto, lo copio
así de simple. No todo, no. Desde aquí, hasta ahí. Copio y pego, así de simple. Pum. Ahora, esto de aquí es lo que tengo que... De hecho, tengo que cambiar esto. Porque yo busco la cuenta y después, ¿qué voy a hacer yo con esa cuenta si es que existe? Deposito. Y le envío el monto. Listo. Retorno el mensaje. ¿Ya? Ya está listo la cuenta y ya está listo el banco. ¿Vale? Grabo. El video, para que no sea tan extenso y latero, ¿cierto? Lo dejamos hasta acá. Y en la segunda parte vemos el tema de la interfaz, cómo poder trabajar, resolver cada uno de los puntos y al final dejamos como un ejercicio para que puedan practicar antes de antes de la prueba, ¿cierto? Del día lunes, ¿cierto? Día martes y día miércoles, ¿verdad? Lo dejamos hasta acá entonces y después seguimos con la segunda patita del video.